juntos. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. A la hora de los balances de fin de año, sin duda, los empresarios ocuparán un lugar muy preponderante entre los personajes noticiosos del año. Igual que los trabajadores, igual que el gobierno, mucha noticia política, mucha noticia económica. Un protagonista de esta actualidad del año ha sido Manuel Feliú, presidente de los empresarios chilenos. Se lo vio conversando con los trabajadores, conversando con el gobierno, a ratos críticos, a ratos partidario, en unas actitudes que han sido de mucha discusión pública. Usted maneja las 6 ramas más importantes de la producción de la economía en Chile: la banca, la minería, la agricultura, la industria, el comercio y la construcción. Dígame, señor Feliú, ¿usted le ha logrado cambiar la cara a los empresarios chilenos? ¿Ha logrado ese objetivo que usted tenía de hacerlo, mejorarles el marketing? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el empresariado chileno en el último tiempo tiene una imagen muy distinta a la que tenía el año 82, por ejemplo. En primer lugar, creo que lo que es más importante es que también ha habido un cambio muy profundo de mentalidad del propio empresario. O sea, no es un problema solo de marketing. Ahora este año ha habido cambios muy profundos en toda la actividad del país. Me interesa saber desde su punto de vista empresarial si la transición democrática ha sido beneficiosa o negativa para el manejo económico, para el trabajo de ustedes. Bueno, desde el punto de vista del empresario, de la empresa chilena, no hay duda alguna de que a nosotros nos interesa mucho más un país en democracia. Creo que nosotros trabajamos por eso, estuvimos apoyando el proceso de transición hacia la democracia. Fuimos, lo dijimos siempre, partidarios del proceso de institucionalización que el país ha tenido en estos años, por una razón muy simple, porque el empresario y la empresa se desarrollan mejor en democracia donde se logra mayor seguridad, puesto que la empresa trabaja en largo plazo. Los balances de las empresas son balances de largo plazo y en consecuencia necesitan estabilidad en largo plazo. Hablemos un poquito de política entonces. Quiero saber cómo ve usted las posibilidades políticas futuras de la centroderecha, a la cual yo me imagino usted adscribe. Bueno, yo la verdad es que no adscribo a nada, soy empresario como primera cosa. Evidentemente que me interesan aquellos grupos políticos que defienden las libertades, porque dentro del contexto de libertades se desarrolla la empresa privada, fundamentalmente. En este mundo de hoy, prácticamente con los cambios que han habido, casi todos ya no existen quienes estén en contra de estas libertades que permiten el desarrollo de la empresa privada. Han cambiado profundamente los esquemas y se ha perdido el ideologismo, ha desaparecido en este último tiempo y han ido muriendo doctrinas que antes parecían que se iban a imponer en el mundo. Hoy día yo diría que ya son casi anecdóticas, pero en todo caso el hecho es que para nosotros como empresarios estimulamos y necesitamos un esquema de pluripartidismo, necesitamos, que exista un esquema democrático auténtico, pero fundamentalmente donde la participación sea real. La democracia tiene que ser auténtica, tiene que ser real, no de cúpulas. Usted figura, señor Feliú, en listas de presidenciales para el año 93, que serían las próximas elecciones. ¿Sinceramente usted ha considerado esa posibilidad? La verdad es que sí, figuro en lista, he sido mencionado por gente muy importante, partidos políticos. Es un gran orgullo realmente ese tipo de situaciones y de cosas que le pasan a uno. Pero la verdad es que yo creo que uno no puede andar buscando ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, pero en todo caso no es una posibilidad que usted rechaza de plano. Yo quiero saber si es efectivo que cuando usted deje la presidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio va a ingresar al Partido Renovación Nacional. No, no es efectivo, no está en mis planes. No he pensado realmente
todavía en nada que tenga que ver con otra situación que no sea la que yo hago hoy día, que es el presidente de la máxima cúpula empresarial Pero chilena. esto que yo le planteo no es tampoco una cosa tan novedosa, porque en este mismo programa y en otras tribunas, los dirigentes de Renovación Nacional han dicho que usted, Carlos Cáceres y otros serían unas buenas posibilidades, pero que tendrían que entrar al partido. Y quisiera saber si usted está dispuesto a dar ese paso. No lo he pensado, evidentemente no lo he pensado, y en este momento diría que no. O sea, preferiría ser candidato independiente, siguiendo con esa preferiría hipótesis. ser candidato independiente. No, yo creo que en primer lugar es todavía, estamos recién a 10 meses de un gobierno. Yo creo que no es bueno para el país estar levantando candidaturas. A mí me parece que tenemos que darle tiempo al tiempo. Y este país necesita estabilidad, en todo orden de cosas. Estabilidad en lo político, estabilidad en sus instituciones, estabilidad en las reglas del juego. Eso es lo fundamental, es lo básico. Nosotros funcionamos en países con gran tranquilidad, y la tranquilidad la da justamente esto. En consecuencia, el levantar candidaturas hoy día, que faltan todavía varios años para la próxima elección, me parece prematuro y me parece que no es bueno para el país. Es importante saber si usted como empresario, como la dirigió tantos años su gremio, piensa que llegó el momento de ampliar un poco el espectro del empresariado chileno y que nos siga siendo identificado, como yo le decía recién, con la derecha, fundamentalmente con la derecha económica. Bueno, nosotros la verdad es que creo que hoy día hay una gran identidad de propósitos y de ideales del empresariado chileno, cualquiera sea la posición que se ocupe dentro del área empresarial. Creo que hay además una unidad muy importante. Nosotros hicimos una campaña que se llamó Empresarios por el Desarrollo, que se la tiñó en un primer momento de campaña de apoyo político. Después empezaron siendo empresarios por vigio, ¿no? No, nosotros por lo menos no participamos en ninguna de ese tipo de cosas. Respetamos, eso sí, profundamente las ideas de cada uno y las postulaciones que cada uno elija. Pero nosotros no participamos en lo que era la cosa electoral. Pero sí, lo que nos interesaba como empresarios por el desarrollo es lo que ha ocurrido realmente. Nuestro eslogan era: la libre empresa crea en la libre empresa. Y resulta que hoy día se cree en la libre empresa en todas partes del mundo. O sea, ha sido un éxito la campaña Empresarios por el Desarrollo, y sobre todo un éxito en el sentido de que se identifica gran parte de los pequeños empresarios con este lema. En todo caso, usted reconocerá que el empresariado chileno es una fuerza política. Obviamente, todos actuamos en política. No, porque son una fuerza, porque el país recuerda cómo el empresariado chileno se opuso, por ejemplo, en el tiempo de la Unidad Popular, al gobierno de Allende, cómo en el gobierno pasado apoyaron el gobierno militar, diría yo en mayoría. Yo creo que el gobierno militar nos apoyó a nosotros, los empresarios, es decir, al revés, porque estableció los sistemas, los marcos, adecuó el país al cambiar las estrategias productivas de este país, los esquemas económicos, adecuó el país a esto que en el mundo de hoy día existe en el mundo de hoy, y que es una cosa corriente en el mundo de hoy, que se crea en la empresa privada como elemento fundamental para crear riqueza. De manera de que... O sea, es verdad aquello que dijo el general Pinochet en ese tiempo, que había que cuidar a los ricos. Bueno, los están cuidando en todas partes, pero no a los ricos que especulan, que hacen negocios especulativos, sino que al rico que invierte, al rico que crea riqueza a través de la inversión, al rico que crea trabajo y en consecuencia da empleo. Ese es el rico que nosotros necesitamos en el país, y sobre todo el rico de capacidad creadora, porque no solo basta la riqueza material, el tener recursos financieros, sino que hay una riqueza también potencial, que es crear cosas. Y en eso somos todos ricos los que creemos en la posibilidad de desarrollar actividades como empresarios, emprender cosas. Llama mucho la atención que usted hace unos pocos días hizo en su casa una comida en honor del general Pinochet. Eso se puede interpretar como una versión política, ¿verdad? Yo diría que en un país en que lo que realmente interesa es creer en la amistad, la gente no puede entender que haya este tipo de relaciones realmente y que uno tenga sentimientos de amistad. Pero esa no fue una comida entre amigos, fue una comida que hizo usted con lo más granado del empresariado chileno, con algunos exministros, los más importantes exministros del gobierno del general Pinochet, lo cual le da una connotación más política que social o humana. Mire, Raquel, nosotros durante 17 años
tuvimos relaciones con el presidente Pinochet. Y los que estaban en esa comida eran los dirigentes empresariales que habían actuado durante estos 17 años y habían tenido relaciones con el gobierno del presidente Pinochet y con algunos de sus ministros. Y por supuesto que nosotros consideramos que era importante un acto como este, en el cual le demostramos un afecto a una persona que nosotros consideramos que va a pasar la historia de Chile como un gran presidente. ¿Sientes nostalgia por él? No, yo diría que el presidente Pinochet, el general Pinochet hoy día, está en otras labores, está en otra etapa de su vida, y que el país está en otra etapa también de su vida histórica. En consecuencia, no podemos sentir nostalgia por lo que ya pasó históricamente, pero que sí dejó un legado, que es el legado que nos permite a nosotros hoy día demostrar los éxitos que tiene Chile en materia económica en el mundo de hoy. Entonces, ese legado es el que nosotros respetamos, cuidamos y agradecemos. Ya volvemos. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy juntos. Ahora hablemos con el empresario exclusivamente. Quiero saber si a su juicio este año ha habido crisis en el país o ha habido recesión. El país este año ha tenido un retroceso en lo que venía siendo su desarrollo económico. Este año el país va a crecer entre 1,5% y 2%. Si la población crece a 2%, evidentemente que este año ha sido regresivo desde el punto de vista del crecimiento económico. Ha habido una serie de circunstancias y razones por las cuales el país ha enfrentado este problema con esta situación de regresión en el año 1990. Usted dice que no se trata de recesión, sino que de regresión. Yo quiero ver un poco las causas, pero sí. Me interesa que definamos el fenómeno, porque el vicepresidente Sofofa, uno de sus socios más connotados, aseguró que la industria entró en recesión en el país, que ya ha habido 2 bimestres consecutivos con caída en el ámbito fabril, menos 1,2, menos 1,0, y un cuarto mes, el mes de septiembre, en que todos los índices son bastante negativos, y le da un menos 7,4. Efectivo. La verdad es que en algunos sectores y subsectores de nuestro sistema productivo y de servicio existe en algunos de estos hay procesos evidentemente que son recesivos. Pero eso no quiere decir que el país esté en recesión. Hay que distinguir, así como cuando hay crecimiento, hay sectores que crecen más que otros. Así también cuando hay un problema como el que estamos viviendo, hay sectores que decrecen más que otros y entran en recesión. ¿Cuál es el sector más afectado dentro de la Confederación? ¿La construcción, la industria? Tenemos problemas en el sector comercio. textil, hay problemas en el sector construcción, pero en la construcción de viviendas, de inmuebles para residencias. Ha bajado notablemente las ventas en el comercio. En el sector industrial, evidentemente que hay algunos síntomas en algunos subsectores y en algunos sectores de recesión. En general, yo diría que existen problemas que son consecuencia de una cosa que nosotros dijimos. Nosotros vimos el panorama, y aquí tengo un cuadro si les interesa. Nosotros vimos el panorama el año pasado, que se venía produciendo como consecuencia del ajuste que se había hecho en el mes de junio por el Banco Central del año 89, que venía realmente produciéndose el ajuste, mucho más lento, evidentemente. Y eso se prueba en el último trimestre del año pasado, en que se produce realmente una precipitación del ajuste. El Banco Central en ese momento toma las medidas de reajustar prácticamente el ajuste que venía sobre la base de aumentar las tasas de interés. ¿Usted piensa que lo ha hecho bien el Banco Central, que las medidas que tomó fueron las medidas correctas? Yo la verdad es que en algunos casos es una institución que yo defendí profundamente en su autonomía. Sí, pero en algún momento usted ha dicho que se equivocó frente a esta crisis. Y sigue defendiendo, evidentemente, y sigo defendiendo la autonomía. Creo que ha habido algunas situaciones que se han producido algunos errores
que ha provocado un problema mayor al ajuste. Nos hemos sobreajustado en algunos casos como consecuencia. ¿Eso sería, lo ha provocado el ajuste más de lo necesario? Claro, ha sido más profundo que lo que debería haber sido. Nosotros deberíamos haber crecido este año a tasas superiores. Por ejemplo, y el Banco Central, por ejemplo, tomó la medida de ajustar ya tasas de interés. Se provocó ahí una situación no querida, que fue la situación del ingreso de dólares que monetizaron la economía, entraron al país más o menos unos 40 billones de UF. El Banco Central había retirado 50 billones, prácticamente se compensaron, no se produjo en consecuencia el ajuste querido. Bueno, viene a ser situaciones como esa, que evidentemente, de alguna u otra manera, llevaron más allá del ajuste de lo necesario. Y eso se está probando con los datos que existen, en el sentido de que tenemos un ajuste mayor que el querido. Eso es lo concerniente al Banco Central, que es autónomo, ¿no es cierto? Que cuyas medidas se tomaron antes de este gobierno. Yo quisiera saber su opinión de empresario respecto a cómo el gobierno ha afrontado su parte de la crisis. Bueno, evidentemente que también ahí el empresariado funciona fundamentalmente por expectativas, y expectativas razonadas. Tenemos algunas situaciones que han deteriorado las expectativas, obviamente. Desglosémoslas un poco, señor Felú. ¿Usted está en desacuerdo, por ejemplo, que se haya subido los salarios mínimos? Se subieron un 40%, pero la verdad es que no estoy en desacuerdo, porque participé en la toma de la decisión y en consecuencia no puedo estar en desacuerdo, pero sí tengo que reconocer que me equivoqué. ¿Por qué? Porque el efecto del aumento del 44% del salario mínimo, bueno, aumentó el problema inflacionario. También entonces en contra de las pensiones y de las asignaciones familiares. Yo creía realmente que ese efecto no iba a ser uno de los efectos estabilizadores del proceso de ajuste. Pero lamentablemente nosotros cometimos un error en eso y evidentemente se produjo. Es uno de los efectos. No es el efecto único, porque aquí hay que sumar las medidas. Y en consecuencia, la reforma tributaria también produjo un efecto. Las reformas laborales hoy día en marcha también producen efectos en las expectativas. Y en consecuencia, todo este conjunto, que individualmente considerado cada uno de ellos, no producen ningún efecto, o muy poco, sí en su conjunto, analizados como un todo, evidentemente que han producido efectos. Y eso, digamos, ¿no es cierto?, es lo que está hoy día produciendo el efecto que es complicado en el sentido de que no hemos podido, digamos, manejar la inflación a los niveles que deberíamos haberlos llevado y que la tasa de desarrollo del país este año sea tan baja. ¿Usted era de opinión de que sí era necesario ajustar la economía, o sea, detener ese desarrollo del 10% al que llegó el año pasado? Sí, naturalmente. Las bases económicas del país no están en condiciones de tener. Hay economistas que dicen que eso no tiene ningún sentido, incluso el propio exministro de Hacienda, Hernán Vige, dice que el país pudo haber crecido este año un 7% sin producir ningún desajuste serio. ¿Por qué usted piensa que no, que había que detenerlo? Porque el país no está en condiciones, desde el punto de vista de sus cuentas externas, de soportar un crecimiento de ese nivel. De manera de que, como esto es una cosa que se está previniendo antes, hay cosas que no se conocen, como por ejemplo el precio del cobre. Cuando se analizó los temas del presupuesto del año pasado, el precio del cobre se fijó en 83 centavos para el cálculo del precio del presupuesto. Evidentemente que si hubiera fijado el precio que hoy día tiene el cobre, realmente $1.21 a nivel de lo que ha corrido el año, la situación habría sido distinta, habríamos podido soportar mejor, ¿no es cierto?, el tema del ajuste y seguramente no habríamos cometido los errores que hemos cometido en algunos casos. Interesa mucho saber si usted considera que se sobredimensiona el fenómeno del shock petrolero o efectivamente ha redundado en la economía chilena como debió haberlo hecho, como lo está haciendo en otros países. Efectivo, el shock petrolero provoca un problema y un impacto que no era previsto ni previsible. Piense usted que el análisis que hace la coyuntura económica para el año siguiente el Banco Mundial no le da ni siquiera 2 líneas al precio del petróleo, porque considera que no va a haber ningún problema en el precio. Y resulta que tenemos ahí, ¿no es cierto?, la intervención de Irak en el tema del conflicto del Golfo, que provoca
una situación muy compleja al tema del petróleo, suben los precios, evidentemente, y eso hace que se produzca aquí en Chile una inflación, que la incidencia del petróleo es más o menos 3 puntos, poco más de 3 puntos. En la de septiembre. Efectivo. Ahora, ¿cuál es la proyección hacia el año 91? Porque estamos haciendo un balance de un año que no ha sido muy feliz, pero... Pero que yo diría que a pesar de no haber sido tan feliz, bueno, es un año de cambios. Cambios políticos, cambios en la condición económica, más difícil la condición económica. No es lo mismo manejar la economía en un gobierno, ¿cierto?, autoritario, en que no hay que responder más que a una persona, a manejar la economía en una situación en que hay que responder a partidos políticos, a parlamentarios, a las fuerzas sociales, a las presiones. Bueno, se suponía que iban a haber muchas presiones sociales. Yo creo que se ha manejado bien. Esa conducta ha sido bien manejada. Y creo que el país también ha entrado en un proceso de madurez extraordinario. Los acuerdos que se han llegado con las fuerzas sociales, los acuerdos que hay para legislar. Yo diría que el país ha entrado realmente en un proceso que a nosotros nos debería dar mucha satisfacción el futuro. Yo creo que el país hoy día está en condiciones realmente de enfrentar con mucho éxito su futuro. Yo soy muy optimista en eso. Y respecto a las leyes laborales, que sería uno de los escollos que queda, el otro día en un editorial del diario El Mercurio se decía que las reformas laborales son actualmente miradas como la amenaza más grave contra el futuro desarrollo económico. Más grave que el mismo ajuste, más grave que el problema del petróleo. ¿Usted piensa lo mismo? Exactamente lo mismo. Porque creo que si las reformas laborales se dan en el contexto que fueron presentadas al Congreso en su momento, eso sí que desestabiliza el sistema de economía de mercado. De manera de que a mí me parece que van a haber estas reformas, pero se van a hacer de manera moderada, que no van a provocar estos shocks, porque tengo gran confianza en los parlamentarios de nuestro país. Y aún más, creo que estas reformas se van a dar también en consenso. Pero por lo que se está viendo hasta este momento, ¿cuál es la reforma que a usted le inquieta más? Porque se han ido suavizando, ¿no es cierto? Algunos de los planteamientos originales han ido cambiando las reformas. Evidente, han ido cambiando las reformas. Yo creo que hoy día las reformas cada día están más moderadas. Y yo diría que si en el tema de los convenios interempresas se le da solución a ese problema. ¿Usted no quiere que haya...? No, porque la realidad de la empresa es una. La realidad de la empresa es una y esa realidad de la empresa hay que manejarla. Cada empresa es diferente. Cada empresa es diferente. Entonces, colocar situaciones externas que provocan problemas al manejo de una empresa puede ser muy negativo para el país, muy negativo para el futuro desarrollo de nuestra economía. De manera que hay que manejar esto con gran cuidado. Que se baje el porcentaje de trabajadores que tienen que, para formar una gran central sindical, ¿también le parece un paso muy positivo? Efectivo, porque nosotros creemos que lo peor que nos podría ocurrir es tener una verdadera dictadura sindical. Yo creo que eso estaría, digamos, fuera de esquema en una economía de mercado. Pero llama la atención, ustedes tienen sus propias centrales patronales y siempre se ha concebido la legislación laboral como una manera de favorecer a los trabajadores, que son la parte más débil, ¿no? Pero ¿saben lo que pasa? Las centrales que nosotros tenemos son absolutamente voluntarias. Aquí nadie está obligado a ingresar a una central empresarial o a una federación empresarial o a una asociación empresarial. Nadie está obligado a cotizar. Nadie está obligado a participar. O sea, aquí funciona en forma plena y total el arbitrio de la libertad, la libre autonomía de la voluntad. De manera de que nosotros esperamos que para que haya realmente democracia, tiene también que haber democracia interna dentro de las versiones intermedias. Y no se puede obligar a ningún trabajador, a ninguno, a cotizar obligatoriamente o a estar en un sindicato obligatoriamente. Eso va en contra de la libertad personal. Usted protagonizó este año muchas negociaciones con la parte de los trabajadores. Quiero saber qué impresión tiene de Manuel Bustos, presidente de la Central Única de Trabajadores. Excelente, excelente. Pero usted es contrario a que la central sea unitaria de trabajadores. O sea, usted quiere que estén mucho más desperdigados los trabajadores, que tengan menos poder. El hecho de encontrar a Manuel Bustos excelente no significa que esté de acuerdo con su idea, evidentemente. Él es un líder sindical y tiene que defender una posición.
en un medio complicado como es el medio sindical, que Especial de Navidad. ¿Y qué vamos a hacer? Central sea unitaria de trabajadores, si usted quiere que estén mucho más desperdigados los trabajadores, que tengan el hecho menos de poder. encontrar a Manuel Bustos excelente no significa que esté de acuerdo con su idea, evidentemente. Él es un líder sindical y tiene que defender una posición en un medio complicado como es el medio sindical, que todavía tiene bastante politización. Pero no me cabe duda de que está haciendo un trabajo, yo diría, importante para el país, Manuel Bustos. ¿Usted todavía sostiene que debido a las dificultades económicas, debido a la crisis, al shock petrolero, debiera postergarse las reformas laborales? No, yo creo que tenemos que despejar las incógnitas lo antes que se pueda, porque manejar este asunto en el largo plazo sería una situación de incertidumbre muy grande y produciría muchos problemas a las expectativas razonadas de los empresarios. O sea, ¿usted quiere que salgan pronto las reformas y que ojalá a gusto de los empresarios? No a gusto de los empresarios, que salgan de acuerdo con lo que es necesario para que el país pueda seguir desarrollándose y creciendo, y para que haya más empleo, que es fundamental y necesario que se cree riqueza. Si en el mundo entero hoy día está cambiando las legislaciones en países desarrollados, llevándolas justamente a desrigidizarlas, no hay una razón porque aquí en Chile, en que tenemos una legislación que ha dado resultado y que se ha aprobado como buena, porque esta legislación laboral permitió el ingreso de más de 1 millón de trabajadores cesantes como consecuencia de la crisis del 82 en menos de 6 años a las empresas nacionales. Si estamos probando que somos capaces de tener espectaculares resultados con esta legislación, ¿cuál es la razón de querer cambiarla? ¿Pero usted cree que esa legislación que desfavorecía a los trabajadores a criterio de ellos es compatible con un sistema democrático pleno? Yo diría que no desfavorecía a los trabajadores. Lo que pasa es que esta legislación empezó a funcionar en el año 1979, justo cuando empezó al año siguiente empezó la crisis en el mundo. En consecuencia, esta legislación fue coetánea con todo el problema de crisis, de despidos, de problemas gigantescos de deterioro real de los ingresos de las personas, y naturalmente que los trabajadores veían en esta legislación algo en contra de ellos. Pero la verdad es que así como lo vieron en ese momento en contra de ellos, a medida que iba transcurriendo el tiempo, esta legislación iba mejorando sustancialmente la posición de mercado del sistema del ¿Pero le parece trabajador. compatible con la situación de mercado que la huelga tenga un tiempo limitado, que los trabajadores en huelga puedan ser reemplazados? Me parece compatible. Así. Sí. Hora de notas, terminemos. Alejandro Foxley, ¿qué nota le pone al ministro de Hacienda? Bueno, yo diría que Alejandro Foxley es un técnico competente. Yo creo que hasta ahora, digamos, una nota 5 sería buena para Foxley. Andrés Bianchi, presidente del Banco Central. Es difícil poner notas porque en realidad a mí tampoco me gustaría que me pusieran notas. ¿Ah? Entonces pongamos una nota global al gobierno. ¿Usted cree que el actual equipo económico de gobierno confía efectivamente en la sociedad de mercado, en la economía de mercado? Yo creo que el actual equipo económico, los que están ahí dirigiendo, sí confían. Pero que evidentemente todavía existen dentro del conglomerado que forma la concertación gente que tiene muchas dudas con respecto a la economía de mercado y mucha desconfianza del empresariado. Eso provoca también desconfianza del empresariado con respecto al equipo de gobierno. Y se producen estas alternativas que hay que borrar. Porque la única forma de tener un país en crecimiento, un país con posibilidades de ser exitoso en el mundo y no un país mediocre, es justamente, ¿no es cierto?, con estas confianzas mutuas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros que exista? Yo también creo que quieren los hombres del gobierno que existan. Y estamos tratando de alguna manera de enfrentar en conjunto los problemas del país. Le agradezco mucho, señor Feliu, que nos haya acompañado esta noche y con ustedes la próxima semana con otro personaje de la actualidad. Gracias.